Mesas de monitoreo agroclimático, zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos en una nueva reunión de la Mesa de Monitoreo Agroclimático para el sudeste de Buenos Aires. La idea es, en esta reunión, traer lo ocurrido durante el mes de mayo, un poco de los días de junio transcurridos y siempre terminar volcándonos a cuáles son las perspectivas, ¿no? Construir un poco el escenario y de ahí, en conjunto con las proyecciones, como para poder tener una noción. En este momento estamos en un momento también bastante importante en el sentido que estamos, por un lado, realizando o esperando realizar la cosecha de los cultivos que nos faltan de la gruesa. En el caso acá de la chacra experimental de Miramar cosechamos, bueno, por supuesto el girasol, pero todavía no cosechamos ni el maíz ni la soja, un poco vinculado al atraso de siembras que tuvimos en la primavera pasada y otro poco también a las condiciones de humedad que todavía no nos permiten llegar a esos puntos de humedad sin que nos penalicen en el mercado. Pero bueno, estamos próximos a eso y en forma simultánea en este momento estamos sembrando los cultivos de trigo. En la región en general también ya se están desarrollando, hubo gente que aprovechó y apuntó a ciclos largos con siembras bien hacia fines de mayo, y el grueso de la siembra me parece que está ocurriendo estos días, también vinculado a las buenas condiciones que tuvimos tanto la semana pasada como esta. Así que bueno, si les parece un poco para ampliar este registro a la zona, vamos a dar inicio, le doy la palabra a Rosario Iturralde. Rosario es integrante de la agencia Olavarría, de la experimental del INTA Balcarce, así que Rosario, si querés avanzar con tu presentación. Hola María, no sé si me ven ya compartiendo pantalla. Se ve la no. pantalla, falta amplificarla. Perfecto. A ver, siempre comenzamos esta reunión con un resumen de las condiciones meteorológicas del mes, en este caso de mayo, y también les contamos que esta información la pueden ver en la página de la revista Visión Rural, en un informe que es el informe mensual agropecuario. Ahí van quedando todos los informes, así que esta información es de fácil acceso. Lo que le contamos acá es un resumen de las condiciones agrometeorológicas de lo que sería el área de influencia de la experimental Balcarce. Que acá veíamos son estos 10 partidos, los que están en azul oscuro es lo que nosotros llamamos sudeste. Esta información resume datos de estaciones meteorológicas del INTA, del Servicio Meteorológico Nacional, del Ministerio, y para lo que es precipitaciones también contamos con datos de productores, en algunos casos de más de 20 años, que nos aportan los datos de sus establecimientos. Bueno, en el mes de mayo la temperatura media fue 9,9 grados centígrados, ya se notó un descenso de la temperatura que impactó un poco en lo que fue el crecimiento, sobre todo de los recursos forrajeros, con temperaturas máximas de 23 grados, y ya se empezaban a reportar heladas prácticamente en todos los partidos de la región, con distinto tipo de distribución y de intensidad. Acá el dato de estación más bajo fue en Tandil, reportado. Y en cuanto a las precipitaciones, la media de mayo fue 76 milímetros, superior a los datos históricos y muy similar a mayo del 2025. Y la media acumulada en lo que va de 2026 en todo este territorio es de 413 milímetros. En el caso del mes de mayo, las precipitaciones fueron variables en toda esta área de influencia de estos 10 partidos, siendo los valores mayores de precipitaciones registrados en los partidos de Lobería y de Necochea, sobre todo durante los primeros 10 días del mes, donde acá podemos ver que la media de Necochea es aproximadamente 160 milímetros. Sin embargo, hay algunas zonas de Necochea donde llovieron más de 200 milímetros durante los primeros 10 días, situación que produjo muchos contratiempos, inundaciones en varios sitios del partido, sobre todo en la zona costera, problemas además en el área urbana, que bueno, no nos compete tanto, pero en la parte rural el tránsito de
el tránsito de la gente para llegar a los campos, el manejo de los animales, caminos rotos, alcantarillas rotas. Bueno, no vamos a profundizar demasiado, pero bueno, fue sobre todo en los primeros 10 días de mayo, sumado previamente a las precipitaciones que venía teniendo este partido, que en algunas zonas ya va el 80% de las precipitaciones del año, o sea, cerca de 600 milímetros, ya llovieron en algunas zonas, por ejemplo, del partido de Necochea. Así que bueno, fue muy variable el mes de mayo en la región, pero concentradas principalmente en estos dos partidos. Acá para ver un poco espacialmente lo que sucedió, podemos ver que veníamos de un abril llovedor, así que todo el área de influencia de la experimental Balcarce, en este mapa de porcentaje de agua en el suelo la vemos con colores oscuros, con colores de casi el 100% de esa capacidad de almacenaje completa. Y agregué acá al costado, este es otro producto que está disponible en la página de CEPA, que es donde INTA publica sus mapas relacionados a cuestiones meteorológicas o a cuestiones también de eventos extremos o de seguimiento de condiciones para los cultivos. Hay un producto que es agua excedente, que si ven acá la zona del sudeste lo podemos ver en un color azul bastante oscuro, superior en general a los 80 milímetros. ¿Qué representa? Esto no representa áreas inundadas, sino representa en esos 10 primeros días de mayo del agua, de la capacidad de almacenaje que tenía ese suelo, cuanto más llovió o cuanto más agua hubo disponible en el sistema. ¿Y qué quiere decir? Ese agua quizás no esté en superficie, pero es agua que entró a los sistemas y fue a Napa, fue a zonas más bajas de las cuencas, a llenar lagunas. Bueno, entonces toda agua que ingresó al sistema y que por encima de la capacidad de esos suelos de retener. Así que me pareció que este producto es muy interesante y para algunas situaciones donde vemos que venimos de épocas muy llovedoras, de demanda atmosférica baja, bueno, nos sirve un poco para ver un poco espacialmente lo que pasó en un periodo por ahí más corto de tiempo. Ya para el 20 y el 31 de mayo, ya bueno, ahí las precipitaciones fueron escasas, los mapas ya tienen como cierta normalidad en cuanto a su comportamiento. Sin embargo, muchas áreas de la región quedaron todavía afectadas por los excesos de agua. En cuanto a lo que es el índice de vegetación normalizada para este periodo que abarca gran parte del mes de mayo, vemos una situación bastante típica, con valores bajos en las zonas agrícolas donde los cultivos están en pleno momento de cosecha o de siembra, o sea, hay baja vegetación, y vemos las zonas ganaderas como las zonas más ganaderas de los partidos del sudeste, o acá el centro-oeste, que sería Olavarría, Juárez, la Pría, la Madrid, con colores bastante oscuros de todos estos meses previos, con buena producción de forraje. Y este producto, que es la anomalía, que nos ayuda a entender un poco cómo estaba ese mapa de índice verde en relación a los últimos 20 años, a datos de índice verde, podemos ver que la situación en general es similar a la promedio o superior, sobre todo en el centro este de la región. Así que bueno, a modo de concluir con esta presentación, podemos decir que la situación es regular. Como venimos diciendo en reuniones anteriores, el estado de los cultivos de verano fue muy marcado por los meses de enero y febrero con muy escasas precipitaciones en pleno periodo crítico, por lo que la situación es variable en general, porque la productividad está dependiendo de la capacidad de retención que tuvieron distintos ambientes de la región, la primavera buena que había. Pero bueno, ya en los primeros datos de cosecha se ve una disminución del 25 al 30% en promedio, en algunos casos más y en otros casos valores más similares. Y ahora lo que está complicando un poco la dinámica
la gran humedad que hay y las elevadas precipitaciones que han complicado la cosecha de los cultivos, así que la situación general es regular en la región. Bueno, dejo de compartir. Gracias, Rosario. Te hago una consulta. Por allá por la zona, o sabes si en esta área cómo va el avance de cosecha de maíz principalmente o de soja. El, Ahí estás muteada. el avance de cosecha venía retrasado en general. Al día ahora de la fecha, yo diría que ya debe haber superado, iba a un 40% a fines de mes y un 60% creo que iba para soja y un 40% para maíz. Y ya ahora debe haber avanzado con estas 2 semanas, pero en general si iba el 80% de la soja ya se había cosechado en mayo, veníamos bastante por debajo para lo que es la región, principalmente en función a las precipitaciones, pero sí había un retraso bastante grande de la cosecha. Y también se vio el impacto en rendimiento El impacto de rendimiento está más relacionado a las condiciones de a la sequía seca. del periodo crítico, no a las condiciones de exceso de humedad. Por eso ahora lo que estamos atravesando ahora un poco es la complicación en la cosecha, y lo que es el rendimiento fue afectado más que nada porque justo en periodo crítico faltó agua, sobre todo en maíz. Hay los maíces de segunda o tardíos, por ahí algunos están un poco mejor, depende de la zona. Y lo que hubo fue una primavera con mucha humedad, que se acuerdan que se atrasaron un poco la siembra de los cultivos por este exceso de humedad que había. Entonces, en zonas, en ambientes, quizás en una misma zona donde el suelo tenía la capacidad de retener agua, quizás pasaron un enero un poco más amigable, pero en lugares, por ejemplo, en esta zona donde es una maceta, porque acá tenemos tosca, el agua en realidad que llovió no se acumula en el perfil del suelo, entonces donde falta el agua se nota mucho. El girasol tuvo rendimientos muy bajos acá en esta zona, 1.200 kilos, o sea, valores 1.500, valores bajos, en algunos lotes menos de 1.000 kilos. O sea, la palabra, el resumen es variable, pero la situación general es regular a buena. Podrá haber algún lote distinto con una situación muy buena, pero la situación general es esa. Y después, variable es la otra palabra que describe un poco también cómo se ha dado en el caso de la variabilidad de las precipitaciones dentro de un mismo partido. Ha sido todo factor que sea muy difícil definir en poquitas palabras la condición general de la campaña. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, y otra preocupación me parece que tiene que ver con el estado de la soja de segunda, ¿no? Que por lo menos acá es una apuesta muy común, la combinación cultivo de invierno, soja de segunda, y que por lo que vos decís, la falta de lluvia en lo de enero principalmente, para la siembra, la soja le Sí. llovió como tardísimo a la de Bueno, en segunda, ese ¿no? caso hubo muchos Entonces, lotes que ya se abandonaron, que ya lo veníamos sí, diciendo en los informes de principio de año, que hubo lotes que se abandonaron o lotes que no llegaban a cubrir. Cuando empezó a llover en marzo es como que algunas hojas repuntaron, pero ese repunte era que estaban al límite de perderse, y hay algunos casos donde los suelos había un poquito más de un mejor ambiente, donde quizás las hojas están un poco mejor, capaz que 1.500, 1.600 kilos, y capaz que están similares a esas hojas de primera en esta zona, por lo menos. Que acá tenemos otro potencial de rendimiento muy inferior a lo que pueden tener ustedes en pleno sudeste, o sea, de Tandil para el lado de ustedes, pero bueno, eso es un poco lo que tenemos hasta ahora. Y después muchos problemas, algunos productores que hasta fin de mayo que nosotros hacemos el relevamiento literalmente no habían empezado a cosechar por cuestiones además de que estuviese el lote o no, también están atrasados los contratistas, o sea, toda la logística está un poco atrasada y corriendo atrás de las condiciones ambientales en el día a día. Así que bueno, esperemos que haya días de sol. Hubo 10 días, por lo menos acá 15 días de no sol, de que humedad, neblina hasta casi el mediodía,
y no sol, por lo menos acá más para el centro de la provincia. Buenísimo, me das el pie entonces para pasarle la palabra a Florencia Giacobone, Flor, meteoróloga, doctora en meteorología de la Universidad de Buenos Aires. Si querés un poco contarnos cuáles son las perspectivas, ¿no? Y un poco cuál es el escenario que se ve para los próximos meses. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Les voy a compartir la presentación que armé para hoy. Em, Espero que se esté viendo bien. Bueno, como bien dijo María, les voy a contar cuál es el pronóstico a mediano y corto plazo. Primero, como siempre, vamos a hablar de los forzantes, y el que más está llamando la atención hoy en día es el fenómeno de el ENSO, sí, que está en su fase positiva. Sí, esto lo que nos indica es que nos encontramos en la fase del Niño, porque si vemos, por ejemplo, el mapa de acá a la derecha, vemos que se está dando todo un calentamiento por encima de lo normal en lo que es el Pacífico ecuatorial. Sí, esto lo que nos indica es que nos encontramos efectivamente en la fase del Niño, y también hay muestras por debajo, ¿sí?, de la temperatura superficial del mar, lo que se llama subsuperficial, que también se encuentra con anomalías positivas de temperatura, ¿sí? Entonces, por eso es que el 15 de junio, ¿sí?, el APEC lo que nos indica es que nos encontramos en condiciones El Niño, y el Servicio Meteorológico de Australia nos muestra esta serie temporal en donde nos indica cuál es el estado de estas anomalías de la temperatura superficial del mar, y si el valor de este índice se encuentra dentro de esta zona rosa. Bueno, nos está indicando también que nos encontramos en la fase El Niño. Y eso, ¿cómo nos repercute a nosotros en el sudeste de Buenos Aires? Y cuando tenemos em, la fase El Niño, podemos ver estos campos de anomalías tanto de precipitación como de temperatura que aporta el Servicio Meteorológico Nacional. Esto es para el trimestre de junio-agosto. Sí, nos indica que la asociación que tiene es que vamos a tener un impacto positivo en las anomalías de precipitación, es decir, vamos a tener valores por encima de lo normal para este trimestre, tanto para la precipitación como para la temperatura, ¿sí? Lo que no nos indica en este caso es la distribución de esa precipitación, si se va a llover más en junio, si va a llover más en agosto, si va a llover 3 días seguidos y ahí se va a acumular. Eso no lo podemos saber a ciencia cierta, pero nos está indicando que durante este trimestre, sí, de junio a agosto, vamos a tener precipitaciones por encima de la media, y temperaturas también por encima de la media en casi todo el territorio de Buenos Aires. En cuanto a otro de los forzantes que también es importante para nosotros es lo que sucede en la zona de la Antártida, ¿sí? El forzante SAM, que en este caso podemos ver que en los primeros 15 días de junio presenta condiciones de su fase positiva, ¿sí?, tanto para el pronóstico o el forzante del SAM a partir de el pronóstico que da el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y el de Australia. Nos muestran que hasta ahora está en su fase positiva. Eso lo que genera es que en nuestra región se inhiba el ingreso de forzantes, perdón, de frentes fríos, ¿sí? Y eso inhibe la precipitación. Y en cambio, si vemos lo que pasa en el Océano Índico, ¿sí?, a partir del dipolo del Océano Índico, acá el mapa, para identificar si es una fase positiva o negativa, tenemos que ver las diferencias entre la costa oeste y la costa este. Y en este caso vemos que si vemos el índice representativo, no tenemos grandes diferencias de la temperatura superficial del mar en las costas. Entonces identifican a este forzante como en condiciones neutrales. Sí, este forzante también es importante seguirlo, porque cuando se encuentra en su fase positiva, y lo mismo que se encuentra el Niño en este momento, pueden actuar en conjunto, ¿sí? Y ambos generan una mayor precipitación en el sudeste de Buenos Aires. Entonces, por eso es importante seguirlo. Entonces, ¿cómo va a ser el pronóstico de estos forzantes? Bueno, principalmente viendo lo que es el ENSO, sí vamos a seguir con condiciones de anomalías positivas en la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial.
lo cual nos indica que vamos a seguir con condiciones El Niño, ¿sí? Y si vemos estas barras, ¿sí? Yendo por distintos trimestres, es el porcentaje o de la probabilidad de tener este evento El Niño, que es en rojo, neutral en gris y azul en La Niña. Vemos que a partir ya del trimestre mayo, junio, julio, hay un porcentaje mayor, un 90% de tener probabilidades El Niño, que bueno, es lo que está ocurriendo actualmente. Y se espera que hasta el verano sigamos con estas condiciones. Y otro de los pronósticos que hace la NOAA, ¿sí? El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, es la probabilidad que podemos tener de que este forzante, el ENSO, sea débil, moderado, fuerte o muy fuerte, ¿sí? Y a medida que nos estamos acercando a fin del invierno o la primavera, la probabilidad de que sea un evento El Niño muy fuerte aumenta. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, acá en la tablita de abajo, que lo remarqué en verde, a partir del trimestre agosto, septiembre, octubre, para tener un evento muy fuerte del niño, esta probabilidad aumenta, ¿sí? Pasa de un 26% hasta un 63% para fin de año, ¿sí? Em, Sabemos que un evento fuerte del niño puede generar mayores inundaciones o una mayor probabilidad de que esto suceda, pero no necesariamente va a suceder así, ¿sí? Entonces es importante hacer un seguimiento y bueno, sabiendo que tenemos por delante eventos del niño, bueno, tratar de tomar medidas para que afecten lo menos posible, ¿no? Y en cuanto al SAM, hasta lo que es fin de junio, sí, vamos a tener condiciones positivas, pero a partir de julio ya van a ser más bien neutrales para el Servicio Meteorológico de Australia, pero si vemos el pronóstico de Estados Unidos, siguen prevaleciendo las condiciones positivas, sí, que esto va a inhibir el ingreso de frentes fríos. Y si vemos lo que pasa con el dipolo, bueno, ya a partir de julio, como pueden ver acá en esta serie temporal, van a empezar a prevalecer las condiciones positivas, ¿sí? Tanto para ver cómo es el índice y si lo vemos en términos de probabilidad, que es en el gráfico de barras, ya a partir de julio y agosto comienza a aumentar la probabilidad de tener esta fase positiva, si superior a un 60%, lo cual era esperable que tengamos un forzante del dipolo del Océano Índico positivo, porque en general va en fase con el ENSO y alcanza su pico máximo generalmente en septiembre-octubre. Entonces, esto era lo que podríamos esperar. Vamos a ver si después se cumple. Y veamos cómo esto puede afectar a la temperatura, por ejemplo. Si vemos lo que es el pronóstico mensual y trimestral, para el 16 al 22 de junio, tenemos más bien condiciones normales a cálidas, pero si pasamos del 23 al 29 de junio, ya van a empezar a prevalecer condiciones más bien frías, ¿sí? En lo que es el sudeste de Buenos Aires. Esto va a estar más bien asociado a un forzante de escala más corta, ¿sí? No tanto al ENSO o al SAM, sino más bien al ingreso de aire frío desde el sur. Pero si vemos lo que va a suceder a escala trimestral, de junio a agosto o de julio a septiembre, de acuerdo al servicio meteorológico que miremos, en ambos casos nos indican que la provincia de Buenos Aires va a tener condiciones de temperatura entre un 40 y un 50% por encima de lo normal para estos trimestres. Y si vemos lo que pasa con la precipitación, bueno, de mitad a fines de junio van a prevalecer más bien condiciones normales, ¿sí? Pero si vemos lo que pasa en el pronóstico estacional, dado que se prevé que continúe la fase positiva del ENSO, ¿sí? Condiciones en línea, va a haber entre un 45 y un 50% de tener precipitación por encima de lo normal en esta región, ¿sí? Lo que, vuelvo a mencionar, como dije antes, es que no sabemos a ciencia cierta cuánto va a llover y
qué cantidad de días, ¿sí? Si llueve 3 veces o 3 días dentro de todo ese trimestre, o va a estar distribuido más espacialmente o temporalmente. Si vemos, bueno, ahora el pronóstico a corto plazo, en este caso consideré lo que sucede en Miramar, ¿sí? A partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional, es que a partir del martes 16 de junio en adelante se prevén condiciones más bien frías, ¿sí? Con valores de temperatura entre 4 y 14 grados, ¿sí? Sin probabilidad de precipitación en este periodo. Si vemos después lo que sucede con el pronóstico de Meteorred, en este caso también las variaciones de temperatura son bastante similares a la del servicio meteorológico, pero para el jueves 18 y para la semana siguiente ya prevén pronóstico de precipitación, ¿sí? Aunque el acumulado es bastante bajo. Y si vemos el pronóstico del Windy, ¿sí? Acá están los 4 modelos que este utiliza. Vemos que las variaciones de temperatura también son bastante similares, entre 6 y 15 grados aproximadamente para los próximos días, y no se prevén grandes valores de precipitación, excepto para, por ejemplo, para el viernes sí se proyecta probabilidades de precipitación para 2 modelos, pero es baja la probabilidad. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que mencioné antes, vemos que actualmente las fases positivas las encontramos en los forzantes del ENSO y del dipolo del Océano Índico, con que vamos a tener una probabilidad superior al 50% de estos forzantes, ¿sí? A partir de julio, y que este evento del Niño sea fuerte o muy fuerte, bueno, lo vamos a poder empezar a considerar a partir de fines de invierno o principios de la primavera con la probabilidad del 40%. En cuanto al pronóstico trimestral de junio a agosto, tenemos precipitaciones por encima de lo normal con una probabilidad del 40%, ¿sí? Y en cuanto a la temperatura, también se espera que el final del otoño sea más cálido de lo normal. En cuanto a lo que sucede en junio, sigue siendo un pronóstico mensual, van a prevalecer las condiciones frías, ¿sí? Pero normales de precipitación para fin de mes. Y en el pronóstico a corto plazo, bueno, vamos a tener un ambiente frío, pero con baja o nula probabilidad de precipitación. Muchas gracias. Buenísima, Flor, muchas gracias. Te hago un par de consultas, o Sí. así como temas que me parecen importantes. Una, observando una de las primeras figuras que tiene que ver con el calentamiento del Pacífico, me llamaba la atención como la fuerza de ese calentamiento, digamos, la intensidad del calentamiento para la época del año, ¿no? En general uno Sí. esas imágenes las suele ver más en primavera, verano, ¿no? Entonces la pregunta es si es, bueno, un poco si es anormal, si es normal, si eso es un poco el diferencial de este niño. Y con respecto a eso también observaba en los mapas de pronóstico que uno, el niño, en el imaginario, en la mente o en el conocimiento, ¿no? Más generalizado, lo tiene asociado muy al litoral. Y uno ve que en este momento la influencia de esas precipitaciones por encima de lo normal en nuestro país, o de esa señal, pareciera centrado en una franja mucho más central, digamos, ¿no? Que incluye más provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, ¿no? Un poco esa zona. Entonces, un poco preguntarte si existe una relación entre esta época del año y esta zona de influencia con respecto a las precipitaciones, era la primera, y la segunda, si hay algo que podamos saber con respecto a lo que significaría el tema de heladas tardías, ¿no? Pensando en principalmente en la época de espigazón del trigo, ¿no? La florescencia del trigo hacia octubre y todo eso, porque uno tiene que en este momento una de las decisiones que toma es si asegura o no asegura los lotes. Entonces, un poco Claro. pensando en ese juego. Bueno, en cuanto a lo que es lo que está ocurriendo en el Pacífico, sí, es algo anormal. Generalmente este incremento de temperatura se da más bien en invierno o llegada a la primavera, y vemos que es un calentamiento que se está dando en casi todo el Pacífico, sí, así que es algo anormal, sí, no es algo que ocurra en Muy todos los rápido, fenómenos muy del intenso y muy Niño. rápido. De un mes a otro se calentó todo el Pacífico. O sea, sigue el patrón de más caliente, más cerca de la costa del Ecuador, ese patrón no continúa, pero
Sí, sí, es bastante anómalo para este periodo. Por eso también es que los pronósticos también están indicando que sea un poco más fuerte de lo normal, no este forzante. Em, sí está pensado, si veíamos como el mapa del servicio meteorológico, si ustedes entran en la página del servicio van a poder ver cómo trimestre a trimestre va cambiando cómo es el impacto que tiene el niño en la temperatura y la precipitación. Y va variando, pero sí, claramente el impacto más fuerte está en el litoral, también en la zona de Mendoza, en la zona de Cuyo genera muchas nevadas, de hecho está pronosticado fuertes nevadas para los próximos días debido a esto que nos encontramos en condiciones del niño y se encuentra también más desplazado hacia nuestra región, pero también tenemos que considerar qué va a pasar con el dipolo del Índico, ¿no? Porque el dipolo también como que van de la mano, entonces se pueden reforzar las precipitaciones en esa zona y, y también al que sea tener el niño un poco más adelantado, también nos va a impactar en la zona que sí, hay que tener en cuenta que va a precipitar más de lo normal. Yo recuerdo las inundaciones yo creo que fueron en el 2016, que fueron en agosto en la cuenca del Sí. Salado, y uno de los temas es, por un lado, que es una zona muy ganadera, entonces es un momento de pariciones, donde vos tenés, o digamos, ternero, cordero, o sea, ovejas, todo eso pariendo o con el ternero al pie, ¿no? Entonces con mucha demanda de alimento, digamos, por parte de las madres. Y por el otro, que al haber, un poco lo que comentaba Rosario, al haber baja radiación solar, el agua, digamos, queda por bastante tiempo, ¿no? Muy diferente a lo que son las inundaciones o los excesos en el verano, que con una semana linda la situación mejora, pero esto era como Claro, no se evapora paso nada. del tiempo, claro, baja evaporación, baja evapotranspiración, entonces como un sostenimiento. Por ahí como para terminar este escenario, ¿no? Me parece que, bueno, que es un momento como importante, que tiene algunas cosas que ya conocemos, otras cosas que son novedosas, un poco como siempre, existen riesgos, la verdad que estos escenarios cuando están así como bastante firmes, esto lo venimos viendo mes a mes, la parte positiva es que nos da lugar a la toma de decisiones, ¿no? No es un escenario donde uno no sabe o está mucho más confuso. Recuerdo el año pasado era como mucho más variada la información. Este año tenemos un escenario como bastante claro. Entonces, en ese punto, por un lado, esta cuestión de la toma de decisión basada en información científica, que es un poco lo que nosotros siempre impulsamos o por lo que trabajamos. También, bueno, esto, prevenir ciertos riesgos, ¿no? Pensar en consecuencias que puede traer y ver a cuáles nos podemos adelantar, la identificación clara entre lo que son zonas altas y zonas bajas, el manejo preventivo en lo que es el tema de la disponibilidad forrajera, también el tema de sanidad animal, ¿no? Pensando en que quizás son animales que tengan que pasar condiciones que van a estar de inundación, y lo mismo con el tema de acceso a los lotes, las labores y todo eso. Y por el otro lado, pensar también las oportunidades que traen estos eventos, entonces siempre la disponibilidad de agua en nuestra región también trae buenos resultados, también nos permite pensar en la oportunidad para hacer ciclos largos y obtener mejores rendimientos, todo eso un poco está de la mano, entonces buscar la toma de decisión predial que nos lleve a las mejores decisiones colectivas, por un lado, y por el otro lado también más dirigido hacia los gestores o tomadores de decisión, trabajar en lo que es prevención, que está estudiado, está trabajadísimo, el tema de que lo invertido en prevención es mucho más económico o es económicamente sustentable versus lo que tiene que ver con la remediación o la mitigación de lo ocurrido. Entonces me parece un poco como ante este escenario y estas perspectivas, un poco que esa es la situación. Y por supuesto, mantenerse informado, consultar las páginas, todo eso que hace a que uno tenga como una gimnasia y una atención en estas cuestiones que ahora parece, acá estamos tranquilos, por ejemplo, los últimos 10 días son hermosos y por lo que vos dijiste va a venir buenísimo. Entonces también aprovechar estos momentos para meterle pata a todas las labores y aprovechar porque quizás este escenario se modifica. Así que bueno, si les parece, nos despedimos hasta la próxima reunión, ya en el mes de junio, a ver cómo evolucionan las condiciones. Bueno, muchas gracias. Un saludo, Muchas gracias. nos vemos. Chao. Adiós.